Estamos con Manuel Pulgar Vidal. Él es líder de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, con sede en Berlín. Él ha sido ministro de Ambiente y también ha sido presidente de la COP20, que recordemos se realizó en Lima en diciembre del año 2014 y movilizó a muchas autoridades en ese entonces. ¿Cómo está, señor Pulgar Vidal? Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, y muy buenos días, Fernando. Y antes de la entrevista, mi solidaridad con Sol Carreño. Coincido con ustedes plenamente que es absolutamente inapropiado e inadecuado escuchar del presidente del Consejo de Ministros comentarios tan lamentables. Mi solidaridad con Sol. Muchas gracias, señor Pulgar Vidal. Llévenos a Egipto. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Por qué es importante que el Perú participe de estos diálogos, de estos acuerdos? Básicamente, Mabel, porque cuando hablamos del debate climático tenemos doble preocupación. Primera preocupación, lo que llamamos la mitigación. El mundo tiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que en especial se producen por la quema de combustibles fósiles en generación, en transporte y en otros, porque si no lo hacemos vamos a seguir incrementando la temperatura, vamos a superar este umbral que llamamos de 1.5 grados máximo de acá a final del siglo, que excederlo tendría consecuencias catastróficas. El mundo ya emite a tal nivel que hemos excedido ya la temperatura promedio del planeta en 1.2 y mira la cantidad de desastres o eventos climáticos extremos que tenemos. Pero el otro lado de la misma moneda es la adaptación. Cómo satisfacer, cubrir las necesidades de los más vulnerables. Este último año nos ha mostrado cuántos eventos climáticos extremos tenemos en el mundo, a través de incendios, a través de declaración, a través de inundaciones, a través de sequías en muchos lugares del mundo, y vemos, Mabel, cada vez con más recurrencia, frecuencia e intensidad estos eventos climáticos extremos. Y en esta COP, en especial, los países más vulnerables, no solo por pobreza económica, sino también por vulnerabilidad ecosistémica. Imagínate las islas que están inundándose porque el nivel del mar se está elevando por cambio climático, están demandando mayores recursos o para adaptarse o para compensar los daños que están sufriendo. Por lo tanto, en resumen, mitigación, seguir reduciendo las emisiones, que todavía no hemos logrado la reducción deseada, y adaptación y pérdidas y daños para cubrir a los más vulnerables. Buenos días, Manuel Pulgar Vidal. El secretario general de la ONU, en la inauguración de esta cumbre, la COP27 en Sharm el Sheikh, Egipto, dijo que la humanidad tiene que escoger entre cooperar o perecer. Lo que está en juego, dijo Antonio Guterres, es la supervivencia de la especie humana en un planeta amenazado. Respecto de cooperar, que es la única alternativa que nos queda, yo quisiera saber, a la luz de la ausencia en esta cumbre de los líderes de países como China, India, Rusia, si podemos hablar de una cooperación en marcha entre los países, pero también dentro de los países entre el Estado y el sector privado, por ejemplo, el que usted representa, el WWF. Definitivamente, buenos días, Fernando. Buenos días. Cooperación, colaboración es un elemento central. Y hay que considerar que esta COP se desarrolla en un contexto bastante distinto al que veníamos teniendo antes del año 2022, porque ahora tenemos una guerra en Ucrania lamentable, pero esta guerra además ha traído consecuencias, una crisis energética. Europa ha elevado el precio de la energía, de la electricidad para consumo doméstico en algunos países en 4 veces. Aquí está Italia, aquí está Holanda, por lo tanto hay una gran crisis energética y una búsqueda de fuentes energéticas para satisfacer, en especial en el invierno europeo, la falta de fuentes porque se ha cortado el suministro desde Rusia. Estamos también frente a una crisis alimentaria severa porque Rusia y Ucrania son los grandes graneros del mundo. Tenemos una crisis de inflación y a su vez tenemos una crisis económica y política en el mundo. Por lo tanto, esta es una COP que se celebra en tiempos de emergencia. Pero estas COP siguen siendo importantes porque lo que esta COP tiene que seguir demostrando es que la emergencia climática es aún más severa a la emergencia que hoy día vivimos junto a todo lo que he mencionado. Porque efectivamente, como dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ayer, esto se trata de la supervivencia. O colaboramos colectivamente o nos suicidamos colectivamente. Y estamos viendo cada vez más, como le mencionaba Mabel, que los eventos climáticos extremos no solo causan daños,
sino que pueden y cada vez más están causando procesos migratorios. Grupos humanos que ya no encuentran condiciones de habitabilidad en espacios que antes eran habitables porque se inundaron, porque la sequía malogró las tierras o porque están sometidos a fuertes y constantes deslizamientos o lluvias inesperadas, muy continuas o huracanes cada vez más severos. Por lo tanto, estamos hablando ya de la supervivencia de la especie humana frente a una situación que además, Fernando, la ciencia ya no la modeló. La ciencia nos ha dicho 1.5 es bastante, pero ese debe ser el límite de incremento de temperatura de aquí a final del siglo, porque cada medio grado importa. Permítanos, por favor, hacer una pausa para retomar esta conversación con usted desde Egipto, en donde se halla para participar en la COP27, es decir, la cumbre dedicada al calentamiento global que este año se lleva a cabo en un balneario del país árabe del norte de África. Hacemos una pausa, Mabel. Volvemos. A las 8:23 estamos conversando con el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que asiste en su calidad de responsable de clima en la Organización Mundial WWF, Fondo para la Naturaleza. Manuel Pulgar Vidal nos ha hecho una presentación general de los objetivos y de la situación en la que el planeta en su conjunto se halla expuesto a un aumento del clima como consecuencia de la acción humana. Quisiéramos focalizarnos ahora, señor Pulgar Vidal, en la situación en el Perú. Estamos naturalmente en el foco del interés mundial por la Amazonía, pero también por ser el país de una región tropical que más glaciares tiene, que como podemos constatar a simple vista están reduciéndose con las consecuencias que eso entraña para el agua dulce en nuestro país. Explíquenos, por favor, las amenazas específicas que, vista desde la cumbre, tiene que enfrentar nuestro país. Son muchas, Fernando. Efectivamente, el Perú es un país muy vulnerable al cambio climático y esta vulnerabilidad es ya evidente, está muy presente. Tú has mencionado los glaciares y es cierto, el Perú posee el 71% de los glaciares tropicales del mundo y su retroceso significativo, en especial en el casquete glaciar de mayor altitud, representa una pérdida de stock de agua que en especial causa daño a campesinos que mantienen cultivos nativos. Pero también la vulnerabilidad peruana, Fernando, se presenta por el incremento de la temperatura superficial del mar. Hay que recordar que el Perú es un país muy dependiente de la pesquería de anchoveta. Y la pesquería de anchoveta se da por las condiciones naturales de la corriente Humboldt, que es una corriente fría. Por lo tanto, el incremento de la temperatura superficial del mar, sumado a este proceso llamado acidificación de los océanos, por mucha presencia de carbono en la atmósfera, puede cambiar la manera como se desarrollan las pesquerías en el Perú y llevar a una significativa pérdida económica para gente que vive en zonas marinos costeras. Pero también mencionaste el tema de pérdida de biodiversidad. Y disculpa, hay mucho sonido en esta COP, pero bueno, espero que me escuchen bien. Sí. También tenemos el tema de pérdida de biodiversidad porque los modelos de la ciencia muestran que hay una tendencia a la sabanización de la Amazonía y por lo tanto pérdida de los recursos, frutos y especies que hoy día son fuente económica para tantas poblaciones. Sumado, Fernando y Mabel, a temas de salud, porque es obvio que las enfermedades de transmisión zoonótica y también la presencia de vectores de enfermedades como Zika, chikungunya y dengue en mayores zonas del país se debe a los cambios de la temperatura promedio de muchas regiones del país. Por lo tanto, somos social, cultural y económicamente vulnerables al cambio climático y necesitamos trabajar fuertemente en adaptación. Felizmente, al final del gobierno del presidente Sagasti, cuando era ministro del Ambiente, el ministro Pisandría, el Perú aprobó un muy buen plan nacional de adaptación que nos toca implementar, porque este plan nacional de adaptación justamente es el que nos permitirá ajustarnos a las nuevas realidades del planeta, porque algo que quiero decirle a todos los televidentes y oyentes es que la adaptación no es que vamos a volver a las condiciones anteriores, eso ya lo perdimos lamentablemente. La adaptación es entender que el planeta nos ha sometido a nuevas condiciones que tenemos, a las cuales tenemos que saber adaptarnos, pero a su vez tenemos que reducir las emisiones para que no nos siga golpeando el cambio climático con sus consecuencias. Señor Pulgar Vidal, entonces, siendo tan vulnerables ante el cambio climático y debiéndose prender todas las alertas, ¿cuál es el rol del Perú, de nuestras autoridades en esta cumbre COP27? ¿Cuánto interés le están brindando? Es un rol bastante limitado,
yo debo reconocer el esfuerzo que hace la directora general de Cambio Climático del Ministerio, Milagros Sandoval, que está presente en la COP. Es una persona buena profesional que ha trabajado continua y constantemente por el tema y creo que está haciendo lo mejor de su esfuerzo, pero de hecho se requiere mayor participación política. Lo voy a decir de otra manera, después de la COP20, la relevancia de Perú como gran actor, líder del debate climático, se perdió. Se perdió por la ausencia de los jefes de Estado, porque no estuvieron más presentes como no lo han estado ahora en el momento en que los líderes se reúnen y toman decisiones. El día de ayer hubo un evento, como muchos de los que han habido, en donde estuvo presente el presidente Petro. Colombia tiene una presencia realmente envidiable como país y lo ha tenido desde el presidente Santos, luego Duque y hoy día Petro. O sea, sin perjuicio de ideologías, Colombia sabe la importancia de estar presente en el debate climático, incluso tiene un pabellón. Sí. Chile también no tiene, Perú no tiene nada. ¿No debió ser importante que acuda el ministro de Ambiente, el señor Wilber Rosas? Tengo entendido, Mabel, que viene para la segunda semana, que es lo que se llama ya el segmento ministerial o segmento de alto nivel. Espero que eso se materialice. Entiendo también que la resolución que aprueba su viaje ya se publicó, entonces creo que está viniendo. Pero necesitamos que la participación futura del Perú sea a nivel de jefes de Estado. Ayer, como te decía, Mabel, estaba reunido el primer ministro de Noruega, el primer ministro de Gran Bretaña, había un conjunto de líderes africanos, estaba el presidente Petro, estaba el presidente Macron, y es ahí donde el Perú tiene que participar, porque es a través de los líderes que se toman las decisiones más relevantes, que significan no tomarse una foto, como muchos pueden creer, significa financiamiento, significa inversión, significa entender que la economía global está cambiando y que el Perú puede ser beneficiario de un apoyo tecnológico y de construcción de capacidades que hoy día no tenemos. Por lo tanto, yo espero que el Perú revierta la ausencia que está teniendo en el debate climático y retome el liderazgo que solíamos tener. Muchas gracias por sus declaraciones desde Sharm el Sheikh, Egipto, Manuel Pulgar Vidal. Gracias por exhortarnos a tomar muy en serio algo que no es de la coyuntura de hoy, pero que va a tener vigencia en lo que queda de este siglo, si es que podemos llegar, nuestros descendientes, digo, hasta su final. Muchas gracias y muy buenos días, y que tenga una fecunda participación ahí y que nos haga saber qué conclusiones y qué contribuciones nuevas aparecen en esta cumbre mundial sobre cambio climático. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Fernando y Mabel. Gracias. Hasta luego. Ha sido Manuel Pulgar Vidal, ex ministro del Ambiente, desde Egipto, donde se lleva a cabo la 27ª versión de la cumbre sobre cambio climático.